Stalin Pozo, pastoreamos esta iglesia preciosa y estamos felices de tenerlos en este lugar. El tiempo es corto, el tiempo apremia, el tiempo vuela y no regresa. Si no, mire lo que está a su lado. Qué acabado te ves. No, mentira. El tiempo te ha pasado como tráiler. No, mentira. No, dile, eres una bendición. Estás guapo hoy. Sí, vamos a sanar heridas. Ok. Vamos a arrancar rapidísimo. Quiero hablarles acerca de el último mensaje de esta serie que se llamó New Brain, que hablábamos de reconstruir nuestra manera de pensar, nuestra manera de cómo vemos la espiritualidad también. Y hoy cerramos esta serie y arrancamos la nueva serie. Ustedes lo vieron ahí. ¿Cómo se va a llamar la nueva serie? Se va a llamar Trascendentes. Va a estar una locura. No les puedo decir, va a ser solo el mes, no lo sé, porque Dios nos ha dado un montón de cosas para esta serie y va a estar espectacular, así que no te lo puedes perder. Y hoy cerramos con esto que quiero empezar recordando que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, de lo que más habló Jesús fue del reino de Dios. Contrario a lo que podríamos pensar, quizás pensamos que Jesús hubiese hablado más de la oración o hubiese hablado más de sanar enfermos, de hacer milagros. En realidad lo que Jesús más habló cuando Él estuvo aquí en la tierra es hablar de ¿qué? Del reino de Dios, del reino de su Padre, del reino de donde Él venía. Y yo creo que el entender el reino de Dios nos abre la mente, nos abre el cerebro, porque cuando nosotros entendemos que no pertenecemos a este mundo, que nuestra ciudadanía, dice la palabra, es celestial, es decir, nosotros estamos por aquí de paso. Dile al que está a tu lado, eres un peregrino más. Dígale, eres un migrante. Sí, eres un migrante, la verdad. Porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Eso dice la palabra, que nuestra ciudadanía es celestial. De hecho, la palabra nos dice que somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Y usted sabe que un embajador es alguien que está en otro país, el cual no es el suyo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Ahora, amamos esta tierra, claro, vivimos bajo los principios también que hay de las leyes que hay en este mundo, pero hay una ley, hay una cultura diferente de donde nosotros venimos. ¿Escuchó eso? Hay una cultura diferente de donde nosotros venimos. Hay una cultura distinta. Pertenecemos a un reino diferente, hay un estilo de vida diferente y de hecho hay un rey diferente, ¿no es cierto? En este reino. Y esta semana pasada que tuvimos bautizos, a mí me quedó sonando mucho un texto que usé para enseñarles algo al grupo de bautizados y lo quería tomar como base para esta mañana. En Juan capítulo 3, versículo del 1 al 7, no sé si lo tenemos, mi fla, si no vamos a empezar leyendo del 1 al 3 y luego leemos los demás. Ponga atención a esto. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviese con él. Escucha lo que responde Jesús. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino, dijo. ¿El reino de Dios? Dijo Jesús. ¿Quiénes van a ver el reino de Dios? Los que nazcan de nuevo. ¿Ok? Ahora, miren la pregunta que le hacen. No sé si tenemos el siguiente, tal vez Flavio, ¿sí? Miren la respuesta de Nicodemo ante esta aseveración de Jesús. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Qué tremendo. Miren, lo que hace es, Nicodemo tiene una gran pregunta. ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Cómo hago para ir al cielo? Eso es lo que está preguntando Nicodemo.
Y Jesús le dice, ok, el camino, mire, no le dice, tienes que ser buena persona, tienes que hacer buenas obras, tienes que ir todos los domingos al culto, no le dice nada de eso. No dice, tienes que servir en producción, servir acá, hacer esto. No, no. Lo que Jesús le dice, mira, la forma en la que tú puedes llegar al cielo, ¿cuál es? Naciendo de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Ahora, inmediatamente, escuche, y aquí viene el título del mensaje, la lógica terrenal de Nicodemo es: ¿cómo puede un hombre viejo como yo, quizás tenía 40 años, que no es viejo, es jovencito, cómo una persona con esta edad ya grande, cómo puede volver a nacer de nuevo? ¿Acaso tiene que meterse otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Es decir, la respuesta de Nicodemo ante la aseveración de Jesús es una respuesta basada ¿en qué? En su lógica terrenal. Y de esto quiero hablarte hoy esta mañana. Existe una lógica terrenal y una lógica espiritual. No le puse una ilógica terrenal. ¿Por qué? Porque creo que en el reino de Dios, del cual vino a hablar Jesús todo el tiempo, es lógico que ocurra lo que vamos a hablar en esta mañana. Es lógico, aunque para nuestra lógica terrenal no tenga mucho sentido. De hecho, el versículo 12 dice, Jesús le dice, si he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Lo que le estaba diciendo Jesús es, mira, si tú no abres tu mente al reino de Dios, no vas a entender las verdades espirituales. Y por ende vas a vivir y caminar siempre ¿en qué? En la mentalidad terrenal. Siempre vas a vivir en tu lógica terrenal. Y hay un montón de cosas en la Biblia que usted va a encontrar que no tienen sentido, que no tienen lógica terrenal, pero sí lógica espiritual. ¿Por qué la lógica? O la pregunta es, ¿por qué lógica vamos a vivir? ¿O por qué lógica estamos viviendo? ¿Por la lógica terrenal o por la lógica espiritual? En la lógica terrenal existen patrones, valores, comportamientos que heredamos y que siempre nos apuntan hacia nuestro origen natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la tierra nosotros fuimos diseñados, aprendidos, culturizados desde una lógica terrenal. Y esta lógica siempre nos está apuntando hacia qué, hacia nuestro origen. Pero cuando nosotros abrimos nuestro cerebro, nuestro brain, diga conmigo brain, por favor, aquí aprendemos inglés también, ¿no? Entonces, mientras abrimos nuestro cerebro a la lógica espiritual, entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se va a existir una tensión muy fuerte entre nuestra lógica terrenal y la lógica espiritual. Por eso es necesario, ¿no es cierto?, que como hijos de Dios, independientemente de nuestro contexto cultural, terrenal, geográfico, familiar, tengamos la capacidad y el discernimiento para saber cuál es la lógica espiritual. Si no abrimos nuestra mente a eso, vamos a vivir limitados, ¿sabes? Yo creo o yo creía que estaba entendiendo muchas cosas espirituales en el aspecto financiero, verás. Te voy a contar esto. Yo pensaba, o sea, no, yo ya estoy muy abierto a muchas cosas que antes no las creía. Hicieron una broma hace un momento de dónde yo vengo y a dónde fui. Que yo para mí decía, wow, o sea, ¿cómo puede ser que alguien que haya estado en un contexto geográfico, cultural, familiar, ahora esté en otro contexto totalmente diferente? Claro, ¿por qué? Porque abrí mi mente a las verdades de Dios, a lo que Dios estableció desde su reino para nosotros. Y muchas personas estamos limitados o están limitados. ¿Por qué? Porque están viviendo solo en la lógica terrenal. Porque caminar en la lógica espiritual te asusta, te da miedo. Pero en la palabra encontramos hombres que decidieron caminar en la lógica espiritual, aunque esto significase, ¿qué cosa? Una locura. Tenemos casos como ¿qué? Noé, un hombre y su familia construyendo una barca cuando en la ciudad nunca había llovido. ¿Se imaginan a Noé construyendo el arca y toda la gente diciendo, estás loco, ¿qué estás haciendo? Porque muchas veces las cosas del espíritu son locuras para aquel que no cree.
Y hay un montón de cosas que Dios te está empujando a ti, que rompas tu lógica terrenal y que entres en la lógica espiritual. Que entres a dar pasos mayores, pasos más grandes. Abraham. Abraham era un hombre viejo, estéril, su esposa era estéril. Bueno, su esposa era estéril, pero él era un hombre ya de casi 100 años. Y Dios le dice, vas a ser padre de multitudes. ¿Esto tiene lógica? Le pregunto, ¿eso tiene lógica terrenal? Que un hombre viejito, casi con 100 años, su esposa estéril, Dios venga y le dice, y le diga, vas a tener un montón de hijos. No tiene lógica. Hay una historia en la Biblia del pueblo de Israel que Israel le dice, el jefe de Israel le dice, ¿cómo vamos a vencer esta guerra, esta batalla? Y todos pensando en la fortaleza de un ejército militar. Y Dios le dice, mira, vas a tomar al ejército y mañana vas a pasearte por toda alrededor del pueblo, de donde está el pueblo enemigo. Y vas a pasarte por ahí y van a cantar. Y vas a cantar. Y cuando termines de cantar, entonces vas a dar un grito de júbilo. Y cuando des el grito de júbilo, las murallas se van a caer al piso. Oiga, yo no sé si aquí hay algún militar, pero ¿qué pasaría si yo te digo a ti que mañana enfrentamos, no sé, al Perú otra vez? Y yo sea, y venga el comandante en jefe y te diga, ¿cuál es la estrategia? Y tú le digas, vamos a cantar 7 veces y luego vamos a gritar y les vamos a ganar. Pregunta, ¿tiene lógica eso? ¿Tiene lógica? ¿Verdad que no tiene lógica? Según nuestra lógica de números, ¿cuánto crees, Marco, que puede alcanzar 5 panes y 2 peces? ¿Para cuántas personas crees lógicamente que podría alcanzar? Vamos a ver cómo divide. ¿Qué tan papá es? Para él solito, dice. ¿Qué es tan comelón para ti solito? No, ponle, sé generoso, por favor, sé generoso, la cabeza, la cola también a alguien le sirve. Sé generoso, ¿para cuántas personas? El pan para 15, 5 panes para 15 personas, ¿listo? Y los peces, 2 peces. Digamos que era un pargo, ¿no? Un pargo así grande. Le va a hacer encebollado, le va a hacer, ¿ya? Está bien, buena idea, ¿no? 25, 30 platos, eso es que es encebollado solidario, me imagino. Que pone tag, es encebollado solidario. Entonces, la lógica terrenal, ¿qué dice? 5 panes y 2 peces van a servir para alimentar, ¿cuántos dijiste? 30 personas, 40 personas como máximo. ¿La lógica qué? En la lógica espiritual, 5 panes y 2 peces sirvieron para alimentar más de 15,000 personas. ¿Sí te das cuenta cómo te hace un crack en la cabeza? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque no existe, porque existe una tensión entre la lógica terrenal y la lógica espiritual. Y eso nos limita. Mucha gente acá, ¿sabes una cosa? Te voy a decir algo. Y no porque haya necesidad en ese sentido, pero tengo que enseñártelo. Mucha gente no está sembrando en el reino de Dios porque su lógica terrenal no le permite. Y por ende, como no estás creyendo, estás limitado, entonces ¿qué pasa? No entras al siguiente nivel. Y tu vida también sigue estando ¿qué? Limitada. ¿Les parece lógico que un Pedro, en medio de una tormenta, que tomaba referencia a Raquelita hace un momento, les parece lógico que en medio de la tormenta Jesús le diga a Pedro, hey, ven, camina sobre las aguas? ¿Alguien de ustedes ha caminado sobre el agua? Se ha resbalado en el agua. Le ha dado vueltas del agua. Es ilógico. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, sal de la barca y camina y ven a mí en medio del mar. Es ilógico. Es lógico que tú solo te puedes enfrentar a 400 personas. O sea, por más puñetazo que seas. Yo sé que hay alguien que dice, no, yo soy puñetazo. Yo he sido puñetazo. Yo era puñetazo. No me busque. Ya alguien dijo de dónde yo vengo.
Yo vengo de la ferroviaria, si no lo sabía. Así es que cuide dos cosas. Cuide sus cosas. Y yo crecí, yo soy de barrio. Entonces yo me pegué una vez con 3 personas a la vez. Pero yo no puedo enfrentarme a 400. Y resulta que la palabra nos relata que el profeta Elías solo se enfrentó a 400 profetas de Baal. Y no solo que les ganó, sino que hizo descender fuego del cielo. Oiga, otra vez, ¿esto tiene lógica espiritual? Sí, lógica espiritual, sí, están atentos. Qué bueno, están atentos. No, pero no tiene lógica terrenal. Mire, y con esto termino para que su cerebro se esté abriendo ahí. O sea, ¿qué pasa si a 3 muchachos jóvenes se los mete en un horno de fuego? Lógica terrenal. Se queman, se incendian, se hacen morenitos. ¿Lógica? ¿Sabes lo que pasa? Entran 3 jóvenes al horno por una orden del rey a ser quemados. Y luego el rey se acerca a ver si ya estaban calcinados o no. Y resulta que lo que ve el rey ya no es a 3, sino ve a 4. ¿Saben quién se había metido en el horno con ellos? Jesús. Y no solo que no se queman, sino que empieza a mirarlos ahí y lo que están haciendo ellos es danzando. Ajá. Les ve y les encuentra bailando ahí dentro del fuego. Y luego los saca, el rey dice, wow, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Y los saca y los manes no olían ni a humo. ¡Qué locura! Si se da cuenta, usted dice, pero eso pasaba, son historias. Y yo creo firmemente que estos hombres simplemente creían en lo que Dios había dicho y había prometido. Y lo último es ver a 12 hombres que conocen a Jesús y deciden dejarlo todo por causa de Jesús. ¿Eso tiene lógica? ¿Tiene lógica terrenal? ¿Coger y dejar todo por seguir a Jesús? Pero esos 12 hombres transformaron la historia de la humanidad. ¿Cuántos le dan aplausos al Señor? Porque Él nos está transformando la mente. Y hay una historia fascinante que yo les he dado ejemplos básicos de la Biblia, pero hay una historia que me encontré que me parece fascinante y está en Segunda de Reyes capítulo 6 y 7. Lo voy a leer en la casa porque el tiempo no me va a dar. Estoy corriendo ahorita mismo. Entonces, mire, en esta historia le hago el preámbulo para que entienda un par de versículos que vamos a leer. En Segunda de Reyes 6 nos relata la historia de que el pueblo de Israel estaba pasando una de las crisis económicas más fuertes que hubo en la historia. ¿Sabe? Tan fuerte era la crisis. Yo no sé si usted está pasando una crisis así, pero tan fuerte era la crisis económica de Israel. Escucha esto y léelo si quieres. Que se empezaron a comer el estiércol de los animales. No solo el estiércol de los animales, el estiércol de los humanos. Tanto era el nivel de hambruna que había, escucha esto, y no me estoy inventando, léelo en Reyes 6, que empezaron a matar a los hijos, a los bebés, a los niños, y empezaron a comerse a los niños. Esa era la lógica, es lo que estaba pasando. Y entonces mira, viene el profeta Eliseo y mira lo que le dice. Se acerca a uno de los jefes del rey y el rey le dice, mira, Dios me dio una palabra, porque este jefe del rey va donde el profeta y le dice, Eliseo, mira cómo estamos, esto es un desastre. Pídele a Dios, dile a Dios qué está pasando. Y Eliseo trae una respuesta. Mira la respuesta que Eliseo trae. Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor, mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. Y luego dice en 2 Reyes 7:2, escucha, el funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios, eso sería, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo,
Pero Eliseo le respondió: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Ok, hasta ahí. Lógica terrenal, lógica espiritual. Lógica terrenal: el pueblo está con hambre, no hay finanzas, no hay comida, están hechos pedazos económicamente. Viene este hombre que está viviendo en una mentalidad lógica y se encuentra con una mentalidad espiritual, el profeta. Y el profeta le dice: mira, tranquilo, que de aquí a mañana va a pasar esto. Hoy no hay, ojo, presten atención, no hay comida. Y el profeta le dice: mañana. No le dicen un mes, no le dice el próximo año, no le dicen una semana, no, mañana. Mañana a estas mismas horas se va a estar comercializando comida en este lugar. Y va a costar tanto, y va a costar tanto, y va a costar tanto. ¿Cuál es la respuesta de este hombre? Eso es imposible. ¿Cómo va a ser de un día al otro que las cosas cambien? ¿Cómo va a cambiar las cosas? ¿Cómo va a cambiar las circunstancias de un día al otro? Eso es imposible. ¿Cuántos en nuestra mente hemos dicho: eso es imposible? Esto no va a cambiar. No sé hasta cuándo. Esto es imposible. ¿Qué va a pasar? Que te salga esto, que te salga lo otro, que mañana te aprueben esto, que mañana. Esto es imposible. Y esto es una mentalidad limitada. Y Dios lo que hace a través del profeta es decirle: de aquí a mañana las cosas van a cambiar. Diga conmigo: de aquí a mañana las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden cambiar. De un momento a otro, de un día a otro, de un instante a otro, las cosas pueden cambiar. Ahora, este hombre con mentalidad lógica terrenal le dice: no, esto es imposible. Eso no se puede. Y el profeta le dice: escucha, mañana lo verás. Y vas a ver lo que pasa, pero tú no vas a disfrutar de esto. ¿Por qué? Porque no creíste. Porque tu lógica terrenal te está limitando. Y tú vas a ver el milagro, pero no vas a disfrutar de él mismo. Y mira lo que pasa después. Ahora te cuento la siguiente historia. ¿Qué pasa luego? ¿Cómo es que ocurre este milagro? Mira, tienes que irlo a leer tú porque no me da el tiempo. ¿Qué pasa? Que hay un grupo de leprosos, 4 leprosos, que están en la puerta de la ciudad, aislados. Imagínense cómo estaba Israel. Y estos leprosos estaban aislados de Israel. O sea, ellos estaban peor que Israel. O sea, ellos no podían ni comerse entre ellos porque estaban leprosos. Claro, es como quererte comer algo dañado, pues. Sí, claro que se caían, o sea, dame tu dedo, atrás se caían. No sean crueles, oye. Dios tenga misericordia de ti. Entonces, estos 4 leprosos, wow, qué impresionante. Se enteran que estaban al frente del campamento sirio, el enemigo de ellos. Y hay una conversación entre los 4. Y me encanta porque esta conversación lo que está revelando es cómo hoy el mundo, ¿sabes qué está llamando? Yo he escuchado en los seminarios de coaching y todo ese tema. Están llamando algo que se llama el salto cuántico. No sé si han escuchado ustedes ese término, del salto cuántico. Y en esencia el salto cuántico es un paso de fe. Ese es el salto cuántico, un salto de fe. Y ellos lo que hacen en la conversación es que escucha, para mí es una renovación de su mente. Porque ellos empiezan a hablar entre ellos y dicen: oigan, si nos quedamos aquí vamos a morir. Si nos vamos al campamento enemigo nos van a matar. ¿Qué escogemos? Igual vamos a morir. Por lo menos intentémoslo. Y deciden acercarse al campamento sirio con la posibilidad de que les den comida. Pero el mayor porcentaje era que los iban ¿a qué? A matar. Hay un verso en la Biblia que dice: si vivimos, viviremos. Y si morimos, moriremos. Qué profundo. Algo así pensaban ellos, ¿no? Entonces ellos llegan al campamento. ¡Ay, qué locura! Tienes que leerlo, es que la Biblia es fascinante. Resulta que ellos no sabían que la noche anterior, o sea, mientras Israel dormía, había ocurrido un suceso. ¿Qué suceso? Que Dios había hecho espantar al ejército sirio.
les había hecho escuchar a todo el ejército sirio como si es que viniesen caballos a atacarlos. ¿Y sabes qué pasó? El ejército sirio se asustó tanto que habían cogido sus cosas a la madrugada. Asustado te veo. Los habían cogido ahí en la madrugada y desesperados habían cogido a sus esposas y a sus hijos y habían salido huyendo del campamento. Y nadie sabía esto. Solo estos 4 leprosos. Yo siento la presencia de Dios hoy. Solo estos 4 que habían dicho: tenemos que hacer algo. Hay algo que va más allá de nuestra lógica terrenal. Y cuando ellos llegan al campamento, ¿sabes qué se encontraron? Dice la Biblia que se encontraron oro, plata, comida, así por quintales. Porque los sirios salieron huyendo tan asustados que no cogieron nada. Todo dejaron ahí. Tienes que ir a leer. Y cuando ellos llegan, dice, ¿se imaginan cómo estaban ellos? Yo me imagino nadando entre comida. Y me encanta y me fascina lo que pasa después. Que ellos llegan y ven todo lo que está ahí y empiezan a comer y relata, dice, y vieron el oro y vieron la plata y empezaron a comer, a alimentarse. Pero llega un momento en ellos en que uno de ellos dice: esto no está bien. Esto no está bien. Hay un pueblo que se está muriendo del hambre y nosotros hemos encontrado esto. No nos podemos quedar con esto solo nosotros. Y ellos salen, mire, ellos desde su lógica terrenal, ellos hubiesen podido decir: bien hecho estos que nos botaron a la calle, eso se lo merecen. O pensar: Dios me bendijo a mí y lo único que importa soy yo, somos nosotros. ¿Sabes qué hicieron ellos? Rompieron su lógica terrenal y dijeron: esto no se puede quedar solo con nosotros. Y salieron del campamento y fueron y llamaron al pueblo de Israel y dijeron: acá hay comida. ¿Sabes qué pasó? Que se cumplió la palabra del profeta. De aquí a mañana se estará comercializando cebada, trigo. Israel estaba bendecido y próspero de un día. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido en nuestra mente? ¿Tiene sentido para nuestra lógica? Pero es que por eso nosotros no caminamos por vista, sino caminamos por la fe. Si no caminamos por la fe, si no caminamos por la fe. Ahora, ¿sabes? Es fascinante esta historia, pero ¿sabes cuál es la parte triste de esta historia? Que se cumplió lo que el profeta dijo. A este hombre que no creyó, ¿sabes cómo pasó? Miró todo lo que pasó. Él supo que había una tierra que había encontrado tanta prosperidad. Pero él vio, pero no comió. ¿Y sabes por qué no comió? Lo dice la Biblia. Que cuando el pueblo se enteró de que había esto, dice que el pueblo salió desesperado. No respetaron el orden. No respetaron el turno. Y salió el pueblo como desesperado. Y este jefe estaba en la puerta. Y la gente lo fue aplastando. Lo fue aplastando. Y lo fue aplastando. Y él murió. Si tú vives en tu lógica terrenal, quizás, escúchame, vas a ver a otros prosperando, vas a ver a otros siendo bendecidos y tú te vas a quedar estancado. Pero si tú decides salir de esa lógica terrenal y empezar a caminar en las leyes espirituales y vivir en la lógica espiritual de que tienes un Dios que es para el cual todo es posible, entonces vas a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cómo lo hago, pastor? Tengo 2 minutos. En 2 minutos. Todo esto era el intro. ¿Cómo hago esto, pastor? Número 1, escucha la voz de Dios. Aprende a ser dirigido por la voz de Dios. Las cosas, escúchame, no solo inician con un gran deseo en tu corazón. Las cosas ocurren cuando aprendes a escuchar la voz de Dios y te dirige en cada paso que das. Esta semana hablaba con mi hijo y yo le decía: hijo, aprende a escuchar la voz del Señor.
Y yo le daba un ejemplo y le decía, sabes, en la vida vas a tener cosas muy difíciles, pero lo que te va a sostener es haber escuchado la voz de Dios. En mi hogar, amo a mi esposa con todo mi corazón, pero hemos tenido crisis también. Hemos tenido momentos difíciles también. ¿Y sabes qué nos ha sostenido? Nos ha sostenido esta palabra que un día recibimos, que antes de casarnos buscamos a Dios. Dijimos, Señor, háblame, habla mi corazón, si es que ella es la mujer para mi vida. Eso me ha sostenido. Porque si fuese en mi lógica terrenal, seguramente yo hubiese dicho, anda, busca quien te aguante. Seguramente. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Seguramente. ¿Sí o no? Pero ¿qué nos sostiene? ¿Qué me ha sostenido a mí, a mi esposa, a los dos? Esa palabra de Dios, esa voz, saber que Dios quien guió nuestra relación. Jóvenes, no te dejes llevar solo por tus emociones. Aprende a buscar la voz de Dios. Ay, es que es una buena persona, es que es un buen chico, es que es una buena chica. Tú no conoces el corazón del hombre. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, perverso. Y no me refiero solo a los hombres, porque las mujeres ya dicen amén. Me refiero al corazón del ser humano. Tú necesitas aprender a escuchar y a ser dirigida por la voz de Dios. Y sabes algo lindo, una buena noticia, es que tú naciste para escuchar la voz de Dios. Fuiste diseñado para escuchar la voz de Dios. Y necesitas tener esa hambre por escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas la voz de Dios en los pasos que vas a dar, en esa lógica espiritual, en esa lógica espiritual, muchos van a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿A dónde vas? Y tú vas a decir, yo doy este paso porque Dios habló a mi corazón, porque estoy seguro que esto es lo que tengo que hacer. Pero si tú no aprendes a escuchar la voz, vas a estar estancado, frenado, viviendo por vivir, viviendo por no ser soberbio. Empresarios, aquí Dios te está hablando esta mañana y está diciendo, hey, tú sabes que podrías estar en otro nivel. Tú sabes que podrías entrar al siguiente nivel, pero vas a tener que creerme. Vas a tener que dar el salto. Vas a tener que dar el paso. Pero primero vas a tener que escucharme, porque yo te voy a dirigir. Entonces me encanta esto, porque no es solo tener fe en algo, sino tener fe en alguien. Voy a repetir eso. No es tener fe en algo, es tener fe en alguien. En alguien que no ha fallado. Cuando tú recibes la palabra en tu corazón, eso traspasa tu alma. De hecho lo dice en Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra en el alma, en el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces tener una palabra de Dios no es solo tener una linda palabra, sino escuchar la palabra de Dios. Escucha, recibir la palabra de Dios es recibir en tu espíritu ese fonema cargado de poder, de autoridad, que puede transformarte desde adentro hacia afuera. Yo no sé si esta mañana va a ocurrir o está ocurriendo eso en tu mente, en tu corazón, que lo que yo estoy desatando esta mañana, que es la palabra de Dios, se esté metiendo hasta los huesos, hasta tus huesos, y que tú puedas salir de este lugar y decir, Señor, dame una palabra, porque yo sé que si tú me das una palabra, lo que tú me digas se va a cumplir. Aunque parezca una locura. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Dios le dice a Noé, haz un arca. Era una locura. No tenía lógica terrenal, pero tenía lógica espiritual. Escucha esto. Las locuras de hoy podrían llegar a ser las historias de fe mañana. ¿Escuchaste eso? Las locuras de hoy podrían llegar a ser las historias de fe mañana. Ahora asegúrate que la locura que vas a hacer te la mandó Él, porque hay cada loco también que se mete a hacer locuras sin que Dios te haya dado una palabra.
Y es ahí entonces donde dices: ay Dios, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque yo no te mandé a hacer nada. Tú solito fuiste. Tú solito, no, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Y es que todo, me encanta una frase, ya con esto termino, me quedé con medio mensaje. Una frase que dijo Henry Ford. Escucha: si tú crees que puedes lograr algo, estás en lo correcto. Y si crees que no puedes lograrlo, también estás en lo correcto. ¿Entendiste eso? What? Si puedes lograr, si crees que puedes lograr algo, estás en lo correcto. Y si crees que no puedes, también estás en lo correcto. En otras palabras, lo que creas es lo que vas a hacer. Y por eso mi segundo punto era: sal de la victimización. Sal de la victimización. Tú no vas a entrar en este concepto de lógica espiritual si vives siendo o pensando que eres una víctima del sistema. Pobrecito de mí. Ay, no, señores, escucha, aunque estés pasando una crisis, aunque estés pasando una situación difícil, tú no eres pobrecito, pobrecito el diablo. Tú eres hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y Él te va a dar una palabra que te va a sacar de esa cueva en la que estás, en el nombre de Jesús. Dale más fuerte ese aplauso al Señor.